Pues vamos a la última de hoy, que es Ángeles sin Paraíso del año 63. Explico lo que pasó aquí. Esta es una película sobre todo de Stanley Kramer, ya veis el nombre en el cartel. Era un productor muy importante de la época que se especializaba sobre todo en películas con mensaje, ¿no? Películas muy bien intencionadas que querían tratar temas de la época como el racismo, la guerra nuclear, etcétera, y que también dirigía algunas películas. No es un mal director ni productor, pero tenía un estilo muy concreto y era un productor con un carácter muy fuerte. En este caso, Ángeles y Paraíso era una película que trataba sobre los niños con discapacidad intelectual. Y el director original, ahora no me viene a la cabeza quién era, no pudo, o a última hora se tuvo que bajar del carro o hubo un desacuerdo con él, no me acuerdo, y le preguntaron a Cassavetes si le interesaría sumarse al proyecto como director. Esto es importante porque esto ya no es como la película de anterior, un proyecto con guión de Cassavetes, producida por Cassavetes. Esto ya es una película que el proyecto estaba ya en marcha, el guión ya estaba escrito, el productor era Stanley Kramer, que además no era un productor cualquiera, era un productor importante y fuerte. Y además los protagonistas aquí, ojo, son Burt Lancaster y Judy Garland. Son dos estrellas muy importantes. Es decir, esto ya es otra cosa. Esto ya es más Hollywood puro y duro. Lo de antes era Cassavetes colándose la puerta de atrás haciendo su peliculita. Esto ya es Cassavetes en una película grande. Quizá no grande a nivel de presupuesto y demás, pero ya, si tenemos a Burt Lancaster y a Judy Garland, y a Stanley Kramer, ya hablamos de otra cosa. Entonces, ¿de qué va la película? La protagonista es Judy Garland, que es una profesora de música que va a ese colegio infantil para niños con discapacidad intelectual y ella no tiene experiencia en el tema. Ella entra ahí porque quiere como reconducir su vida y quiere mirar si así pues encuentra un sentido a qué hacer, ¿no? Entonces ahí su incapacidad como de adaptarse choca sobre todo con la manera como dirige la escuela el director del centro, que interpreta por Lancaster, que es un hombre que está muy comprometido con el centro y con los niños y que trabaja muy duro, pero hay como un choque entre ellos, ¿no? Ella es muy emocional, sobre todo se encapricha de un niño que se llama Rubén, que es un niño a quien sus padres dejaron ahí. El colegio no lo ha aclarado, es un internado en un colegio. Sus padres lo dejaron ahí y nunca vienen a verle, nunca. Y el niño está siempre esperando que lleguen a verle y nunca vienen. Entonces ella se encariña mucho de ese niño, establece con él una relación casi maternal, diría yo, y eso choca con la manera de ser del director del centro, que es una manera no fría, porque se nota que tiene cariño a los niños y que los cuida con mucho cariño, pero más disciplinada, más la idea de que no puedes engañarte con un solo niño, hay que estar por todos ellos, hay que seguir unas normas. Por ejemplo, hay una escena, le exige al niño este que haga una cosa, el niño se niega y entonces el personaje de Lancaster insiste de manera no enfadado, pero sí firme, y cuando no lo cumple, lo castiga. Eso le choca mucho a ella porque le parece cruel. Entonces es un poco ese choque de visiones. En paralelo, también se nos explica la historia de los padres del niño que no han ido a verlo, que si habéis visto el fotograma salía Gina Rowlands, es la primera vez que Cassavetes dirige a su mujer, que interpreta a la madre del niño y se nos da su punto de vista y cómo en realidad si no van a visitarlo nunca no es porque lo hayan dejado ahí olvidado o renieguen de él, sino porque el hecho de que ese hijo tuviera discapacidad intelectual provocó la ruptura de su matrimonio y le resulta a ella demasiado doloroso ir a verle una vez a la semana, una vez al mes, para luego tener que separarse de él. De manera que no es una historia de buenos y malos, de hecho no hay un antagonista, sino más bien es como una historia de aprendizaje en la que se supone que el personaje de Judy Garland pues tiene que adaptarse al centro. Entonces, antes de entrar sobre nuestra opinión de la película, conviene hablar de qué pasó con el rodaje. En este caso, Cassavetes eh, hizo la película bajo el tutelaje de Stanley Kramer, con dos estrellas con una personalidad fuerte como Burt Lancaster y Judy Garland, que no iban a dejarse doblegar fácilmente. En consecuencia, estamos con una película que es mucho más impersonal que Too Late Blues, que es una película que está bien dirigida, bien producida, bien escrita, pero que es muy impersonal. Es una película que se ve con agrado, yo diría que es notable, pero que no es excepcional. Lo mejor de la película son las imágenes reales de niños con discapacidad intelectual que Cassavetes filmó, y además se nota que los filmó con mucho cariño
y que le gustaba mucho la idea, que realmente creía en esta película, que no fue solo un encargo que hizo por dinero, sino que realmente creía en el mensaje que había tras ella. Pero cuando acabó de rodarla, en el montaje, Stanley Kramer cambió la película por completo. Y cuando Cassavetes vio el montaje, pilló un cabreo impresionante y bueno, se enfadó tanto que él y Kramer llegaron a las manos, se llegaron a pegar físicamente. Entonces, según, claro, aquí tenemos la visión de Cassavetes. Cassavetes dice que su película, el mensaje que daba a entender es que los niños no tenían ningún problema, que simplemente tenían discapacidad intelectual, pero que no había que sentir pena por ellos y que no había que tenerlos encerrados. Y que Kramer la había vuelto una película que daba el mensaje de que hay que tenerlos encerrados, hay que cuidarlos más y tal y cual. Yo, y ahora discutiremos tú y yo, pero yo creo que esa es una visión un poco. Cassavetes es muy cuentista, ¿eh? Cassavetes siempre cuando explica batallitas muchas veces se las inventa o las exagera. Yo aquí creo que está exagerando. Me cuesta creer que el mensaje de Kramer fuera que los niños tienen que estar internados en ese centro y que el de Cassavetes fuera tan puro y tan de que no, estos niños son muy buenos y que aunque tengan capacidad intelectual tienen que ir libres por el mundo. Yo creo que esto es muy simplista, pero sí me creo lo que decía Cassavetes de que Kramer hizo que la película fuera mucho más sentimental y que su montaje, según Cassavetes, no era tan sentimental y se dedicaba más a. Y que mostraba muchas más imágenes de los niños y de cómo se comportaban de verdad. También se dice, y esto también me lo creo y seguramente sea cierto, que en el montaje de Cassavetes los niños tenían mucha importancia y en el de Kramer le subió el peso a los actores protagonistas, que eran las estrellas, y quitó un poco más de peso a los niños. Entonces, dicho esto, no sé, es una película que tiene cosas que me gustan, otras que no tanto, pero bueno, prefiero que lo vayamos dialogando. ¿Tú qué opinas? Yo es una película que disfruto como espectador y tal, que busca entretenerse. Me parece una película muy disfrutable, pero es cierto que me parece una película que la podría haber dirigido cualquiera. O sea, el nombre de Cassavetes puede estar como puede estar el de cualquier otro. Y es una película entretenida, está bien, emotiva, pero también olvidable. O sea, no deja un gran pozo. De hecho, su estructura me recuerda mucho a Mandy de Alexander McKendrick, que no era una discapacidad intelectual, sino era una niña que era sorda eh, y que en el fondo la historia es muy parecida, simplemente que estaba más centrada en una niña y que había también un director, una nueva profesora, los padres divorciados por esto, ¿sabes? Y, o sea, la trama se parece bastante, solo que los puntos de vista eran diferentes, ¿no? O sea, los protagonismos no eran los mismos que en esta película. De mí, Mandy me gusta mucho más. Mandy me parece mucho más especial y mucho más. Y entonces, cuando tienes una película que te recuerda tanto a otra y te gusta más la otra, siendo incluso menos conocida, porque Mandy no es que sea una película muy, muy, muy conocida, eh, pues entonces eso hace que Ángeles sin Paraíso para mí quede como, bueno, sí está bien, pero ahí está. Eh, Posiblemente sea demasiado perfecta, ¿no? Sobre todo, creo que la historia de Burt Lancaster y Judy Garland le falta algo. Sí, estamos centrada en el niño este, y pobre niño. El problema es que el niño parece un niño normal que está actuando, ¿no? Cuando el resto de personajes infantiles son reales y son mucho más interesantes que el protagonista. O sea, es mucho más Bueno, interesante las pequeñas historias que te narra, y yo creo, y ahora te dejo hablar, pero yo creo que al bueno de John Cassavetes, más que la moralina y tal y cual, lo que pasa es que a John Cassavetes, el guión, Burt Lancaster y Judy Garland se la traían al pairo, no les interesaba nada, y lo que les interesaba eran los niños, y era grabar a los niños, mostrarlos en sus, cómo interactúan, lo que hacen y lo que no hacen, y claro, Cassavetes le hubiera dado el protagonismo a los niños y no a las estrellas. Y que justamente lo de los niños lo cortaran bastante y lo dejaran muy minimizado y que las estrellas fuesen las protagonistas,
pues es lo que las estrellas son lo artificial, lo bien, ¿sabes? Es lo que a él no le gusta. Y además, es que, claro, es que Stanley Kramer es quien era. Tú ves las películas de Stanley Kramer y todas son películas muy bien estructuradas, muy planas, visualmente no son, o sea, no es un cineasta muy con mucha inventiva, ¿no? Sí, y luego sí que es un cineasta que construye bien y buenas historias, buenos diálogos, que los actores lo hacen bien. Recordemos películas como Adivina quién viene esta noche, La herencia del viento, Vencedores o vencidos, y Fugitivos, o sea, y además Kramer, en esa época, o sea, tú ves las últimas películas de Kramer en los años 70, son un desastre, son muy flojas. Pero pero en los 60, Kramer estaba con la varita mágica. Todo lo que hacía funcionaba. Todo lo que hacía era un éxito de público y de crítica. Y tenía el ego también súper hinchado. O sea, imagínate, Kramer con el ego hinchado, con Cassavetes, que aunque en ese momento era un don nadie, porque Cassavetes en ese momento era un don nadie, pero estoy seguro que siendo un don nadie tenía ya el ego hinchadísimo, porque eh, el ego que tenía nunca vino del éxito, porque nunca tuvo un gran éxito. Incluso como actor, era un actor famoso, pero nunca fue una superestrella. O sea, su ego venía de serie, o sea, ya venía con él el ego de Casabets. O sea, imagínate choque de egos entre Kramer y Casabets. Y encima metemos a Lancaster y a Judy Garland, pues imagínate. Y, Yo es que además, y lo que, y lo que pensó fue nunca más, yo creo. creo que incluso como película impersonal, y hay cosas que, por ejemplo, a mí hay una cosa de guión que me parece muy elemental que falla por completo, es que yo no veo ninguna evolución en el personaje de Judy Garland. O sea, yo no veo que a lo largo de la película aprenda algo o que tenga o que haya un cambio en el personaje. O sea, no sé, no creo que esté bien explicado, ¿sabes? O sea, si me dijeras, sí, es una película impersonal bien hecha, Sí, pero aún sí. así Le, es le- que le falta algo, sí. Le falta algo, sí, sí. o sea, Sí, yo sí. esperaba alguna escena significativa en que ella, típico de Hollywood, escena en que ella se da cuenta de X o que Eddie Borland Lancaster pues tiene un desencuentro, no sé qué, y Borland Lancaster le dice, vaya, tú tienes parte de razón, no sé qué. Lo típico de Hollywood, ¿no? Porque es Stanley Kramer, es previsible. Pero es que ni siquiera hay eso, entonces se queda todo un poco en el aire, es un poco raro. Lo único que realmente me gustó del final es que el final es muy abierto. Que la historia del niño no se cierra del todo, eso está guay, yo pensaba que sería un cierre de Hollywood, y que el final es bastante abierto. Y eso es algo que ya veremos el siguiente programa. En el cine de Casabets se llevan mucho los finales abiertos, mucho. Es algo que le gustaba mucho. Y este es Es que bastante, incluso cuando... es que hacía trozos de realidad. Sí, sí, pero claro, en este caso era Stanley Kramer el que montaba, y aún así en el montaje final se respetó el final abierto y eso es algo que me gustó, simplemente, mira, al menos esto se lo dejaron, quizás porque no había más remedio, pero le dejaron el final abierto. Entonces realmente lo que me gustó más del final es eso, el final abierto, que la historia del niño no tenga una resolución que digas acaba así vas a y poco más. Si no la dirigiera a Casa Beds, no creo que la estuviéramos comentando aquí o que se tuviera en cuenta, la verdad. Es que incluso en la comparación con Mandy, uno de los personajes que hay es una profesora nueva que llega allí, que es joven, que está muy ilusionada con ayudar, con ser útil, y que se choca con el director, que el director es muy del estilo de Bart Lancaster, ¿no? En Mandy también, igual, es que es igual. Pero en la película la profesora tiene un papel mucho más secundario que en Ángeles sin Paraíso. Pues ahí, ese rollo Hollywood de, esto me ha cambiado, he visto, porque llega un momento en que ella quiere dejar la escuela porque no se adapta y no puede, y, y, entonces hay un momento donde tiene el momento, ¿no? El momento en que tiene esa experiencia que le hace replantearse, es que no es que yo vaya a ayudarlos a ellos, sino que esto se trata
de ayudarnos mutuamente, ¿no? De ver cómo ellos van creciendo poco a poco a su ritmo y van, ¿sabes? No, y siendo un personaje secundario, queda mucho mejor explicado, ¿sabes? Aquí es la protagonista, es Judy Garland, y es una actriz que posiblemente no sea la mejor actriz de la historia del cine, pero que otros directores le han sacado mucho partido. Y el señor Cassavetes es un gran director de actores. Y el propio Kramer es un buen creador de historias. O sea que es cierto, le falta algo. Es una peli a la que le falta algo. Tiene momentos que están bien, tiene cosas que están bien, pero le falta sal. Que es justamente lo que le sobra a las pelis de Cassavetes. Sí, sí, exactamente. Lo que caracteriza a su cine aquí es lo que más falta, o sea, que eso dice mucho de la película. Y bueno, simplemente para cerrar, decir que la experiencia obviamente fue bastante mala para Cassavetes y para Stanley Kramer, y a raíz de esta experiencia, Cassavetes ya se dio por vencido respecto a su idea un poco inocente de hacerse un huequecito en Hollywood haciendo películas por su cuenta. Era demasiado tempestuoso, demasiado independiente, demasiado cabezota, no iba a encajar. Y estuvo bastantes años en el dique seco sin dirigir películas. Fue una época bastante dura para él, hasta que por fin, a cabo de unos años, inició un proyecto que eso ya explicaremos la próxima sesión dedicada a Cassavetes. Exactamente. La próxima sesión empieza justamente con cuando Cassavetes por fin se encuentra a sí mismo como director de cine. Y entonces lo dejamos aquí, ¿no? Sí, Guillermo, dejamos el pues cliffhanger entonces, de qué pasará con Cassavetes en el próximo capítulo. exactamente, porque es además un momento en que su carrera da una vuelta total y que se inicia realmente el Cassavetes que todos conocemos. Aún así, Ángeles sin Paraíso es una peli que siendo impersonal no está mal, ¿eh? O sea, no es una mala película. Es una película que para verla en plan matar un domingo por la tarde está bien. Pero es eso, es una peli para matar un domingo por la tarde.